Spielberg tuvo mucho que ver. El negocio principal ya era la sala de fiesta, el éxito que habían tenido en los 50 y 60. Acción, que ya le gustaba otro tipo de películas, se quedaron sin trabajo. De ir a ver una película ya vemos 10 personas. Se fue súper descontenta porque no pudo ver el final de la película. ¿Cómo se vivió el declive de los cines en los 70? Hubo alguna crisis, ¿verdad? Pues sí, hubo una crisis porque las televisiones, pues Televisión Española, aunque empezaron en el año 56, pero realmente la gente no tuvo dinero para comprarse una televisión hasta los 70. En los años 60 la gente se reunía, había una televisión por cada calle, la gente se iba a ver la televisión a casa del vecino, o incluso, por ejemplo, en mi pueblo había un salón centro cultural, Todos se reunían allí. que pusieron una televisión en alto, con una pata en alto, y entonces la gente se reunía allí. Y de hecho la televisión hasta los años 60 no daba unos programas, como dijéramos, importantes, ni le hacía competencia al cine. Sí, era muy limitado Estaba muy limitado. Noticiario. Efectivamente, luego era en blanco y negro, la gente le gustaba más el color del cine, estaba Ya acostumbrada al había color del llegado. cine. Y entonces, pues a partir de los 70 sí, porque a partir de los 70 pues empiezan ya las televisiones en color, ya empieza, la gente ya tiene su propia televisión, ya va cambiando mucho La programación es más amplia, supongo. La programación ya empezó a ampliarse. Ten en cuenta que al principio la televisión tenía a las 12 o así le ponían la carta de ajuste, y se acabó. Y incluso empezaba a mediodía a empezar a emitir. Después ya en los años 70 ya empezó a emitir. Y luego la gente ya el ocio, realmente el ocio, ya a partir de los 60, si nos vamos al tema de música y tal, ya estaban los guateques, los 60 ya empezaron los guateques. ¿Qué hizo eso? Eso hizo que mucha gente pues ya no tuviera... Hablábamos que en los 50 la gente, el principal ocio que tenía era ir al domingo al cine. El auge del cine. El auge del cine, porque se iban las parejas los domingos al cine, los sábados y tal. Y a partir de los 60, a finales de los 60, cuando empiezan los guateques, y toda la movida de los guateques. Marchitó un poco la diversión. Claro, la gente ya se iba, la gente joven se iba más a un guateque, a una casa particular, que se ponía el tocadiscos. El tocadiscos ya apareció en todas las casas, que eso también hizo mucho. El tocadiscos, la gente ya se iba a escuchar música, se iban a las cocheras, a bailar, a tal. Y ya el cine se quedó un poco a finales de los 60, a principios de los 70, se quedó un poco más. Y ya con los 70 aparecieron las salas de fiesta, que son salas grandes, donde la gente se reunía, donde había una orquesta, donde tenía barra y todo eso, que eso hasta los años finales de los 60 se conocía, sí, pero muy limitadamente. Es decir, en los años 50 lo mismo había en un pueblo, pues en una terraza, podía haber alguien tocando un acordeón, podía haber tal, pero ya en los años 70 aparecieron muchos grupos musicales, muchas orquestas, que hacían una música ya mucho más profesional, finales de los 60, principios de los 60, y entonces ahí aparecieron las salas de fiesta. Las salas de fiesta eran salas grandísimas, no eran discotecas todavía, eran salas de fiesta, en las cuales venía un grupo musical, dices una orquesta, pero vamos, era un grupo, eran 4 o 5 amigos que se reunían, tocaban y lo hacían bastante bien. Y entonces muchos cines, incluso el de mi padre, se reconvirtió en sala de fiestas. Entonces, porque era más negocio. El cine, mi padre siempre lo tuvo, siempre lo mantuvo, nunca lo quitó, pero lo tenía más como, pasó a ser un negocio secundario. El negocio principal ya era la sala de fiesta. Y en muchos sitios también aparecieron las salas de fiesta y la gente iba masivamente a esas salas de fiesta. Prefería la sala de fiesta al cine. Sí, la diversión era mayor. Los cines se reconvirtieron pues quitando las butacas, creando ya zonas con sus mesas y tal para tomarse las bebidas y bueno, creando un ambiente, unas pistas de baile, un escenario donde se ponía el grupo musical y bueno, y luego también empezaron a aparecer los grandes artistas famosos tipo Nino Bravo, tipo Camilo VI, tipo Dúo Dinámico, los mismos. Es que toda esta gente se dedicaba a hacer giras por toda España con las salas de fiesta y atraía muchísima gente, porque la gente oía a los grupos en los discos y le gustaba verlo en directo. Incluso también aparecían en televisión, pero también yo creo que todo empezó a partir del año 68 cuando Maciel ganó el Eurovisión.
la música tuvo un buen Sí, un auge que a lo mejor no había lo tenido volvió en sí, otra época. sí, volvió a revivir, como si dijéramos, la música. Y luego el tema de los guateques y todo lo de los 60, todo eso llevó a las salas de fiesta de los 70. Todos esos cines de pueblo se tuvieron que reconvertir casi a la fuerza. Muchos se reconvirtieron, otros cerraron, hubo de todo. ¿Y Pero qué pasó bueno, con esos actores que triunfaban en los 50-60? los actores españoles que triunfaban en los 50-60 ya tuvieron que... se quedaron sin trabajo Se quedaron sin prácticamente. trabajo. Se quedaron sin trabajo. Los folclóricos, lógicamente, se hicieron hacer las Américas, tipo Carmen Sí. Sevilla, tipo Lola Flores y tal, que no eran actores, pero que habían hecho películas. Sí, tenían Pero, un público en Sudamérica, efectivamente, en Hispanoamérica. claro, toda esta gente se fueron a hacer las Américas, los que pudieron, Rocío Dúrcal, todos los que pudieron se fueron a hacer las Américas, y los que no, pues directamente se dedicaban con una furgoneta, empezaban a moverse por toda España, pues buscando a ver si alguien los contrataba, yendo a los cines, incluso a los cines que eran cines todavía, pues llevaba un tipo de revista. Un espectáculo de variedades, ¿no? Sí, llevaban un mago, llevaban un payaso, llevaban alguna vedette de la época. Y luego, pues eso, te estoy hablando de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Antonio Molina incluso. Toda esta gente empezó a hacer, pues eso, a correr por España para poder sobrevivir, si querían vivir de la música. Porque ya realmente ellos ya no tenían el éxito que habían tenido en los 50 y 60. Y a los 70, pues eso. Hubo un cambio muy importante en los 70. Aparte de que acabó el régimen en el 75, la mentalidad, la sociedad, todo eso cambió mucho. Porque claro, los cines, tantos que había, pertenecían a particulares, ¿no? No eran Claro, de todos los grandes cines eran de empresas. personas particulares. Eran personas particulares. O en las ciudades, por lo mismo, había una empresa que tenía 3 o 4 cines, pero era una SL, una sociedad de gente tal. No eran ni multinacionales ni nada de eso, eran sociedades particulares españolas. Sí, que no pudieron hacer frente a ese declive de... Normalmente en las ciudades, en las grandes ciudades, aguantaron, pero yo recuerdo de cuando era muy pequeño, pues de ir a ver una película ya vemos 10 personas en Cartagena, no había más. Y luego sí, luego tuvieron un resurgimiento, pues bueno, En busca del arca perdida, incluso Tiburón, Terremoto, todas esas películas le dieron mucho aire a Gris sobre todo, Fiebre Sábado Noche. que Y sería a finales de los 70. finales de los 70. Yo ahí en Gris fue donde yo vi por primera vez una cola en el cine. Una cola, porque había colas, vamos, Y larguísimas. el público supongo que habría cambiado, ya no sería el público que venía de la otra No, época. no, que va, que va. El público de la otra época seguía gustándole, pues eso, la gente folclórica de la época. Esto ya era gente joven. Otra generación La que... generación que ya le gustaba otro tipo de películas. Ya entró muchas películas americanas, ya lo que no eran western, eran películas americanas. Sí, porque el género western moriría... El género western ya también decayó mucho. Ten en cuenta que hubo una sobresaturación en los años 60, a principios de los 70. Con las 1000 películas que hicieron en Almería de Spaghetti Western, sobresaturaron el mercado. Entonces, hubo muchísima sobresaturación y entonces ahí a partir del 75 Spielberg tuvo mucho que ver, Lucas también con la Guerra de Galaxias, no sé, hay mucha gente, muchos directores, Stanley Kubrick, Sí, que muchos propiciaron directores, esos blockbusters. Scorsese, que hicieron películas muy fuertes que, claro, al final dieron una repercusión a todo el mundo, porque empezaron a tocar temas nuevos, temas que no se habían tocado hasta la fecha. Y eso le dio, a los años finales de los 70, le dio otro soplo de, al cine Sí, para para tirar coger impulso. unos cuantos años más. Sí, que el 80 al final fue un Pero a gran principios de los impulso. 70 fue más o menos declive. El declive, ¿no? Sí. Después ya a finales de los 70 empezó ya, y luego con los 80, con las películas muy buenas que ya salieron, que lo mismo en otro capítulo de vídeo hablaremos de ellas, como fueron los Goonies, fue Regreso al Futuro, los Gremlins, Todas esas películas que han todas esas marcado una películas generación. marcaron una generación. El ET, no sé, hubo Indiana Jones y el Templo Maldito, Sí, la segunda parte, la digamos, segunda parte de En busca de la arca perdida, no sé, Piraña, incluso en terror, Tiburón, como ya he comentado antes, había muchas, Terremotos, todas las películas estas que no se habían tocado antes, todos esos temas
de catástrofes o de animales, Sí, monstruos, animales asesinos, ¿no? animales asesinos, Tiburones, todo eso pirañas, que cocodrilos. se había tocado, que no se había tocado antes, pues en los años 80 Tuvo el auge. tuvo un Sí, auge. esas películas de fantasía, de aventuras de niños. Efectivamente, la historia interminable. Ya te digo, hubo un Muy declive en bien. los años 70, a finales de los 70, principios de 80, volvió a resurgir otra vez. Y bueno, ya a partir de ahí es el vídeo, ya es todo vídeo. El Super 8, yo no sé exactamente la época que salió, pero yo creo que incluso antes de de la Segunda Guerra Mundial ya había Super Ya 8. Yo existía. creo que siempre ha coexistido con el 35 milímetros. Lo que pasa que era el 18, el Super 8 y el 16 milímetros, era como si dijéramos el ámbito doméstico de las películas. Pero claro, yo en los años 70 llegué a conocer alguna empresa que se dedicaba a alquilar películas de Super 8. Super 8. Pero en aquella época yo recuerdo, yo era muy pequeño, pero yo recuerdo que le decía a mi padre que me alquilara una película, pues no sé qué te puedo decir, Tora, 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 o una película de En busca de las, no, En busca de las perdidas, no, en aquella época no estaba, pero no sé, el Día D, alguna película de estas de De guerra, aventura o sí, fantasía, alguna sí. película de aventura, no recuerdo ahora mismo título, pero te podía pedir perfectamente 2.000 pelas. Y 2.000 pelas de la época estamos hablando de 12 euros. Y la duración obviamente no era la misma que una Y la película de cine. duración solía ser la misma porque llevaba 4 trozos o Ah, 5 trozos, sí, sí, era largometraje, la que te alquilaban era largometraje, y entonces tú podías alquilarla, pero claro, tenía el mismo problema que la película de 35 milímetros, que al final le faltaban trozos. Entonces, que se inventó otra cosa y es decir, vamos a hacer un resumen de la película. Entonces te ponían un resumen, había distribuidoras que se dedicaban a hacer resúmenes del Super 8, entonces solamente te daban una bobina con 20 minutos. Y en 20 minutos reducían la película. Y tú, pues bueno, en 20 minutos, y eso era más asequible. Te podías comprarlo, pero no era. Y los reproductores eran muy costosos. Un Sí, en reproductor de Super aquella 8. época un Super 8, yo recuerdo en el año 78 que me compró mi padre el primero, bueno, el primero y el último, no he tenido otro, y le costó 50.000 pelas, 300 euros. 300 euros de la Sí. actualidad, sí. De la época, claro. Sí, 50.000 pelas de la época era mucho dinero. Yo creo que eran 2 sueldos de ¿Y era un 2 meses. sistema analógico o llevaba algún motor, digamos, se proyectaba? Se proyectaba sobre una pared o una pantalla y era el mismo sistema del cine. Pero en Eh, pequeño, obviamente, en un pequeño, proyector en la cinta pequeño. es 8 milímetros, Super 8 milímetros. Es decir, de 35 a 8 milímetros, pues te puedes hacer una idea la cinta lo pequeñita que era. Claro, esos eran los precursores de los videoclubs después del Eso VHS, era un beta. precursor del videoclub, es decir, era el ámbito doméstico. Por eso el videoclub, cuando empezó en el año 70, bueno, el videoclub no, el sistema de vídeo, VHS Beta 2000, empezaron en el año 76. Pero realmente, o el Beta empezó en el 76 y el VHS en el 78. El 2000 ya era del año 80. Pero realmente no empezaron a moverse en plan comercial hasta los años 80, hasta entrada a principios de los años 80. Por lo mismo, porque las películas valían mucho dinero. Y si no había películas, ¿para qué quería el aparato? Sí, había pocas y encima muy costosas. Claro, entonces el Super 8 se intentó hacer una especie de videoclub, pero no No funcionó. funcionó. No funcionó porque las películas eran muy caras, el alquiler era muy caro y luego era muy engorroso dar una película en Super 8. Sería el Tenía que germen de lo estar, que vino después. claro, en Super 8 tenías que estar proyectando la película y eran 5 trozos o 4 o 5 trozos, depende de la Sí, duración de era la película. incómodo. Y tenías que estar parando, Eh, montando la otra bobina, montando otra bobina, montando otra bobina, y tenías que hacer 4 o 5 paradas. Quiere decir que era súper engorroso y tenías que estar una persona dedicada a eso. Dedicado solamente a eso. ¿Y qué avances técnicos podrías decirme del cine? ¿Siempre existió el 35 milímetros o otro formato? Ha habido bueno, ya hemos hablado antes del Super 8, 16 y el 35 ha sido el formato El estándar, estándar. el estándar. Pero ha habido muchos intentos de otros formatos. Está el formato 70 milímetros. Que era Formato 70 el doble de milímetros, grande el que... doble de grande, que hay una película que se llama La Conquista del Oeste, que se grabó especialmente ahí, en 35 milímetros, en 70 milímetros. Con eso consigues una imagen mucho más grande para proyectarla. Por ejemplo, si ahora habláramos de vídeo,
o de digital, esa imagen se digitalizaría mucho mejor en 70 milímetros, porque tendría mucho más información, más digamos. información. Entonces, es como si estuviéramos hablando del HD o el 4K. En 35 milímetros, imagínate que es un HD y el 70 milímetros Sí, es un el 4K. 4K de la época era el 70 milímetros. 70 milímetros. Pero luego los proyectores eran demasiado grandes para proyectar eso. Porque un proyector de 35 no podía proyectar una de 70. No, es el paso que tiene por los rodillos No se es podía el adaptar, doble. digamos. Entonces el rodillo tendría que ser doble más de grande para que pudiera pasar la cinta por ahí. Entonces se intentó con la conquista del oeste, se grabó, pero esa película hubo que pasarla a 35 milímetros. ¿Por qué? Porque no se podía proyectar en la sala. Entonces lo que crearon fue, a raíz de ahí, que no funcionó, esto te estoy hablando de los años 50, finales de 50, 60, y estoy hablando de América, porque eran los pioneros, entonces se creó el Cinemascope. El Cinemascope es crear el mismo 35 milímetros, comprimir la imagen. Entonces tú veías una imagen en 35 milímetros y veías todas las personas muy delgadas, muy alargadas, muy alargadas. Entonces, ¿qué hacía? Cuando el cine entraba en el cine, en la máquina del cine, tú tenías un sistema de lentes y un sistema de espejos que tú esa imagen la abrías. La abrías hasta tal punto que ya dejabas la persona normal, la persona que estaba saliendo en la Y película, el conseguía actor, mayor calidad de imagen. y conseguías mejor calidad de imagen porque tenías la concentración de los 70 milímetros, los tenías concentrados en 35 milímetros. Con lo cual tenías mucha más calidad de imagen al abrir. Y de hecho, no sé si tú te habrás dado cuenta cuando ibas al cine que había películas que se veían toda la pantalla Y y otras otras que tenían un películas recorte. que tenían espacios en blanco por cada lado. Cuando está el espacio en blanco en cada lado te están proyectando un 35 milímetros normal. Cuando te están proyectando toda la pantalla es porque te están proyectando un cinemascope. Te están abriendo el foco, como si dijéramos, lo están abriendo de tal forma con un sistema de espejos que te abría hasta ocupar toda la pantalla. ¿Y competían los dos sistemas en la época? O sea, se compaginaron Sí, el 35 con había el Cinemascope. el 35, ya empezaron a hacerse todas las películas épicas, todas las películas que tenían muchas de aventuras, que tenían paisajes, que tenían tal, los concentraban en Cinemascope porque luego le daban mucha más grandiosidad en la pantalla. Efectivamente, no, tenían mucho más amplitud de visión en la pantalla. Y no perdías calidad porque estaba todo concentrado ahí, toda la imagen estaba concentrada ahí. Con lo cual no necesitabas abrirla, tener una cinta más ancha, sino en esa misma cinta tenías la misma imagen. Eso era muy importante. El Cinemascope, casi, yo creo que por lo menos el 60% de las películas que tú has visto, las has visto en Cinemascope. Sin saberlo. El Cinemascope lo único que hacía era abrir toda la pantalla. Si tú tenías más pantalla, podías incluso abrir tanto que dejaras a la gente, a los actores o lo que estuvieras viendo demasiado chato, demasiado que no se vería normal. Pero tenías la libertad de poder abrirlo. Podías abrirlo con el, que con el 35 sistema, milímetros no podía. No, con el sistema de 35 no. Mientras que con el Cinemascope tú estás abriendo hasta que la imagen esté normal. ¿Y es el sistema que hubo en los 70, 80? En los 60 incluso. 60. Hay muchas películas, todas las películas de Peplum, ¿sabes? Las películas de Peplum estas de romanos, la guerra de Troya, los bárbaros, el Goliat contra los gigantes, todas estas películas normalmente son Cinemascope, porque se hacían así con el fin de tener una pantalla grande toda cubierta. Porque sobre todo en los cines de verano había pantallas muy grandes. Yo tenía en mi cine de verano tenía una pantalla mucho más grande que la que había en el cine de invierno. Y con el Cinemascope la llenaba entera. ¿Acudía más gente a un cine de verano Normalmente a colación sí. De lo que estaba hablando? Normalmente sí, la gente en verano estaba mucho más ociosa, pues muchos niños estaban de vacaciones, la gente se cogía vacaciones y entonces en verano da gusto más salir. Cines al aire libre. Cines al aire libre, totalmente. En regiones del sur, en regiones donde... Sí. Se estaba muy bien, en julio, agosto, daba gusto estar al aire libre, estar en cine al aire libre. Por tema técnico, las máquinas antiguas funcionaban con carbón. Es decir, ¿tú has visto alguna vez soldar, hacer una soldadura? Sí. Sabes que sale un
un Una destello, chispa. una chispa. Sí. Bueno, pues eso es lo que se hacía dentro de la cámara de proyección. Y Se eso hacía es lo una que chispa proyectaba, y digamos, con el un fotograma. espejo convexo proyectaba la imagen sobre un punto. Entonces, esa imagen, el carbón, que se llamaba carbón, pero eran como unos electrodos de carbón, que se juntaban un positivo y un negativo. Saltaba la chispa y con esa chispa tú podías generar mucho más luz o menos luz. Es decir, si tú tenías una pantalla muy grande, tú trabajabas a más amperes, es decir, generabas más luz. El carbón se consumía antes, lógicamente, porque estaba gastando más. Pero en un cine de verano tú podías generar mucha luz con las máquinas de carbón. Máquinas se cambiaron a lámpara en los años 80, pero que en principio eran carbón. Yo, por ejemplo, siempre trabajé con una máquina de carbón. Incluso en los 70 seguía siendo En los carbón. 70 seguía haciendo carbón y en los 80. Porque mucha Pero gente sería no mucho más costoso que una lámpara, ¿no? tenías que gastar. Es que una lámpara valía muy cara y la lámpara tenía unas horas determinadas. Entonces, cuando tú decías, una lámpara tengo 2000 horas, cuando se acababa la lámpara, tenías que comprar otra. Y luego la lámpara, las últimas horas, no daba el buen resultado. El carbón siempre lo tenía. Y lo bueno que tenía el carbón es que siempre, por eso costó mucho trabajo de quitarlo, porque siempre tenías la luz que querías. Porque una lámpara, si es de 2000 vatios o de 3000 vatios, tienes 3000 vatios, no tienes más. Tú no puedes subirle a la lámpara, no puedes subirle. Entonces, en un cine de verano, que hay luna llena, Necesitaba muchísima más y intensidad tú de... dices, yo tengo que proyectar, y si yo proyecto con luna llena, pues lógicamente No, la imagen se va a la ver muy imagen tenue. es muy tenue. Y si yo tengo un carbón, yo le puedo dar más amperes al carbón, quemo más carbón, gasto más carbón, pero tengo una imagen más clara y más nítida. Es que en un cine de verano una lámpara se te quedaba corta. ¿Se calentaba más el proyector con el carbón No, o...? igual. El carbón. Ellos llevaban todo, tanto la lámpara como el carbón tenían un ventilador interno y una chimenea. Que refrigeraba todo el Una proyector? chimenea. Y la chimenea salía un tubo, como una chimenea, que salía al aire libre. Esa chimenea, todo el calor salía por la chimenea a través de un ventilador interno que tenía. Pero la lámpara también, ¿eh? La lámpara también se calentaba. Se calentaba Si el bastante. sistema era el mismo, solamente que la chispa, en vez de hacerla dentro de una lámpara, la hacías tú con dos carbones. La diferencia era que una lámpara te daba 3000 vatios y tú ¿Fijos? una noche fijos y tú una noche necesitabas 3500. Una caja de carbón positivo, otra caja de carbón negativo que llevaba 50 carbones, pues lo mismo tenías para proyectar un verano entero. El positivo era mucho más largo y se gastaba más. Y el negativo se gastaba menos. A lo mejor con un carbón negativo tenías para 3 pases. Y con un carbón largo positivo tenías para 2 pases. Yo, si me dan a elegir, yo después en los años 90 proyecté con lámpara. Y como me gusta más No hubieras cambiado el carbón. me gusta más el carbón. Porque empezaste proyectando muy pequeño, Yo empecé proyectando con 13 años. aprendiendo de otros maquinistas. Aprendí de los maquinistas que había, pero es que no tuve más remedio, porque de la noche a la mañana los maquinistas eran muy mayores, se retiraron, no quisieron saber nada de cine y la persona que se quedó encargada, que era un electricista joven, pues se buscó un trabajo, que tenía turnos y que no podía dar cine todas las noches. Y en verano nosotros proyectábamos cine de lunes a domingo. Entonces, en principio, empecé a proyectar días alternos porque el electricista venía, me echaba un ojo, y tal, porque tenía 13 años, pero ya al verano siguiente estaba yo solo. Solo con 2 proyectores. 2 proyectores, pero yo solo usaba uno, porque no podía usar 2 proyectores. Cuando estaban los maquinistas antiguos, sí que usaban 2 proyectores. Lo hacían de la siguiente forma, como te he comentado anteriormente, la cinta se dividía en 5 o 6 partes, Que venían en pues rollos. ponían un rollo en una y alternaban con la otra. Ponían el número 1 en la una, el 2 en la otra, luego en la siguiente ponían el 3 y iban proyectando alternativamente, Y cambiando. cambiando alternativamente de una máquina a la otra. Pero claro, había que estar 2. Era una práctica que también se usaba en otros cines, lo de Sí, tener sí, a sí. 2 maquinistas. Sí, sí, sí. Bueno, yo vi en un cine de Cartagena, porque yo estuve en varias veces en los cines, vi un sistema que era un poco raro. Y había un cine que tenía un sistema que tenía todo el rollo puesto en una bandeja, en horizontal. Y la máquina estaba cogiendo del centro del rollo. El rollo estaba dando vueltas y la máquina cogía la película del centro. Y la volvía a meter en otra bandeja, la volvía a enrollar de la misma forma.
Se automatizaba en cierta manera. Estaba un como poco todo. automatizado. Entonces el rollo estaba entero en la bandeja y luego había otra bandeja debajo que iba pasando por la máquina de la película e iba recogiéndola en otra bandeja. En otros cines he visto el carro de arrastre. El carro de arrastre quiere decir que hay como otra máquina detrás que contiene los rollos grandes Y va y por un alimentando. lado va alimentando y por el otro va recogiendo. O sea, que Entonces cuando acaba la película está recogida realmente. claro, la película la recogía en el otro rollo del otro lado. La máquina suelta por un rollo y recoge por otro. Pero tenía un sistema de poleas que llegaba la película a la máquina. Y cuando salía la película de la máquina tenía otro sistema de poleas que volvía al carro de arrastre, que es como se le llama. Iba a 24 frames o 24 fotogramas por segundo. Normalmente funcionaba a 24 fotogramas por segundo. Que es un estándar que yo creo que se ha mantenido, ¿no? Sí, siempre. Hubo una época que iban a 18, pero no daba buen resultado. Pero no la cine. El cine Volvemos otra mudo. vez al Super 8. Super 8 llegó ahí a 18 18. frames. Sí, pero no sería muy fluida la imagen, supongo. No sé, no hubo buen resultado. Al final cambiaron a 24, no daba buen resultado. Pero había incluso películas algunas grabadas en 18 porque había Super 8 que llevaba las dos. Ir a 24 como los discos, 33 o 45, pues esto llevaba 24 o 18. Entre fotograma y fotograma había una cinta negra más grande. Y eso, digamos, que dejaba una franja abajo. Eso normalmente lo cubrías porque tú con el objetivo abrías objetivo, entonces al final la abrías y la metías dentro de la pantalla. Tú ten en cuenta que tú desde el objetivo lo acercabas, lo alejabas, enfocabas y con el cinemascope abrías, cerrabas, hacías lo que querías. Sí, que Tú no proyectabas directamente todas las películas igual. Había películas que tú decías, proyecto esto, proyecto lo otro, entonces decía Cinemascope, pues le pongo el sistema de espejos para el Cinemascope. La película era con una franja más gorda arriba, pues movías un poquito, o cambiabas el objetivo, yo tenía varios objetivos, cambiabas el objetivo con el fin de que el trocito más pequeño, como era más pequeño, pues al final se quedara justo en la pantalla. sí, pensaba que el objetivo siempre era un objetivo fijo, o sea, que había varios objetivos. No, tú ten en cuenta. Depende de la distancia de la Claro, pantalla. y luego en el cine de invierno y en el cine de verano era distinto. Yo tenía muchos más metros entre de la cabina al cine de verano, a la pantalla del cine de verano, había muchísimos más metros que al cine de invierno. Entonces los objetivos no podían valer. Y obviamente el enfoque era manual, tenía que enfocar a Claro, manual. claro. Yo tenía varios objetivos y decía, vale, estos son los del cine de invierno, pues tengo tantos metros. Tú comprabas el objetivo, lo comprabas respecto a los metros que tú tenías a la pantalla, de la cabina a la pantalla. Con lo cual los objetivos del cine de invierno no me servían en el cine de verano. Yo tengo una anécdota muy graciosa de uno de los proyeccionistas y me acuerdo hasta incluso de la película que fue Un lujo a su alcance. ¿Qué año aproximadamente? No te puedo descifrar el año, te puedo decir el año de la película, pero como nosotros proyectábamos a lo mejor 2 o 3 años o 4 después, no te puedo decir, pero está en torno al año 75 o 76. Sí, entonces había una anécdota muy importante, eran las películas españolas las que más se visualizaban. Y tuvo muchísima gente, tuvo muchísimo público. Y la película, al final, solo el final, los 2-3 últimos minutos del final, la película estaba fatal, la cinta. De todos los cortes que llevaba. Estaba fatal en el sentido de que no llegaba ni a pasar por la máquina. Es decir, el engranaje mordía la película porque no llegaba a pasar. Hasta tal punto que la gente se fue sin ver el final. Se fue súper descontenta porque no pudo ver el final de la película. Luego recuerdo otra anécdota que, por ejemplo, cuando tú entras a la película, cuando tú estás en la sala de proyección, la película siempre entra, la cinta entra la imagen hacia abajo, porque luego la lente le da la vuelta, y la banda sonora hacia la derecha. Entonces, una de las partes venía mal, no venía como las demás, la habían enrollado al revés, y entonces el maquinista que había en aquella época, que era una persona mayor, no se dio cuenta, y cuando íbamos por la mitad de la película, la imagen se puso boca abajo. Del revés. Y la banda sonora no se oía, lógicamente, porque estaba en el lado de izquierda. Supongo que la gente se quejaría. Claro, la gente se empezó a quejar, entonces hubo que desmontar toda la película, que estaba en el rollo metida, sacar ese rollo, volverle a darle la vuelta. Bueno, pues 30 o 40 minutos, la gente esperando para hacer todo el periplo. Una de tantas, ¿no? Una de tantas.